Llegó mayo y es momento de hacer cuentas. Y en el Real Madrid la cuenta es muy clara. 0 títulos, ya le dieron las gracias a Carlo Ancelotti. El italiano va a dirigir a Brasil en la próxima Copa del Mundo y Xabi Alonso será entrenador del conjunto merengue. Para analizarlo, Marisa Lara, Hernán Pereira y Carolina de las Alas. Hace un ratito habló Carlo Ancelotti en conferencia de prensa, compañeros, y vamos a leer parte de lo que declaró el técnico italiano en lo que parece ser una de sus últimas conferencias como técnico del Madrid. Si hoy tuviera la rueda de prensa sería fantástico, pero hay cosas que no puedo explicar ahora, porque estoy en el Madrid y quiero respetar esta camiseta. Pero desde el 26 voy a ser el entrenador de Brasil y es un reto muy importante. Pero quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí, por el respeto que tengo al club, a esta afición y a estos jugadores. Como siempre, Carlo Ancelotti, un señor, un caballero. Pero, Hernán, aquí ¿quién se equivoca? La Confederación Brasileña de Fútbol por haber anunciado que Ancelotti va a ser el técnico de Brasil cuando el Madrid todavía no le ha dado las gracias. Todos sabemos que eso iba a suceder, pero ¿no le parece, Hernán, que la Confederación Brasileña se apresuró un poquito y puso a Carlo Ancelotti en esta encrucijada? Totalmente, José, totalmente que se apuró. Se apuró porque su presidente, Hernaldo Rodríguez, ha fracasado constantemente. Desde que llevó a Fernando Diniz, de que llevó a Dorival Junior, un primer técnico en el comienzo de las eliminatorias, lo despedimos, fracasa, lo pone a dirigir también a Fluminense para él, o sea, dirigía a Fluminense y a la selección, le fue mal, entra Dorival Junior, exclusividad para selección, le va mal, se come los 4 goles contra Argentina en el 4-1 de la última jornada, despedido. Entonces ha ido metiendo manotazos de ahogado por todos lados, y se está acercando la próxima fecha FIFA, es 6 de junio, estamos a menos de un mes y Brasil sin técnico. Entonces, ante esta emergencia, ante esta situación, ante esta crítica constante que ha tenido el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, bueno, ya está, tiró el nombre de Ancelotti, ya está, tenemos a Ancelotti, algo que es cierto, hace mucho tiempo que lo viene trabajando y que lo viene soñando. Por eso se manejó de esta manera. Lo correcto hubiese sido haber esperado que Madrid terminara su participación en la Liga. Y una vez ya fuera de la Liga, que sabemos que no va a acontecer, pero matemáticamente hasta tiene chance de ganarla. Pero la ansiedad del presidente de la Confederación Brasileña lo llevó a esta situación. Que Carolina, la jugada le trajo réditos muy positivos. Hay una línea muy delgada entre vender esperanza y vender humo, pero hoy Brasil con Ancelotti vende esperanza. En la casa de apuestas, Carolina, Brasil ya es segundo, solo por debajo de Argentina, solo con el simple hecho de tener a Carlo Ancelotti como entrenador. ¿Es esto lo que buscaba la Confederación Brasileña, Caro, devolverle un poquito de esperanza a esa afición que está ávida de resultados? Totalmente, José. Hernaldo Rodríguez hace lo mismo que hizo algo mejor de lo que hizo Florentino en el 2018. Yo no estoy de acuerdo con las formas. Yo hubiese preferido que todo llevara un proceso, o por lo menos que la liga se hubiese terminado para el Real Madrid, que el Real Madrid hubiese hecho su anuncio, pero ustedes recordarán el caso de Lopetegui, Florentino y la selección española de fútbol, que en plena concentración del Mundial, Real Madrid y Florentino no tuvieron ningún problema para anunciar a Julen Lopetegui como próximo entrenador, aun cuando la selección de España todavía estaba por comenzar un Mundial de fútbol. Entonces, tal vez por eso las voces en el Real Madrid dicen que no les importa que la Confederación Brasileña de Fútbol haya hecho tal anuncio. De alguna manera, ese anuncio también de Xabi Alonso diciendo que se iba del Bayer Leverkusen ponía las cosas en su lugar, porque ese contrato de rescisión decía que solamente podía irse a un ex equipo, y cuando uno saca las cuentas sabe que el Liverpool, por ejemplo, no va a sacar a su entrenador. Entonces, sí, las formas no fueron las mejores, pero la Confederación Brasilera de Fútbol se ha sacado un peso de encima. Decir, bueno, ya tenemos entrenador, ya tenemos que nos dirijan ante Ecuador y ante Paraguay en el mes de junio, ahora el Madrid que se las arregle. Y en Brasil las opiniones están divididas, pero la mayoría piensa que con Ancelotti algo puede pasar. Para mí, campeón del mundo no, pero por lo menos se alimenta la esperanza, como dices tú. Y el Madrid sabía que la Confederación Brasileña de Fútbol iba a anunciar de manera
definitiva la llegada a Carlo Ancelotti, pero el Madrid también se termina beneficiando, porque hoy aquí con usted, con Hernán, con Caro, estamos hablando de Ancelotti que se va a Brasil, y no estamos hablando de que el Madrid perdió su cuarto clásico contra el Barcelona. No estamos hablando de que este Madrid, con Carlo Ancelotti como entrenador, recibió 16 goles en 4 partidos contra el Barcelona, 0 títulos. Marisa, esta crisis también le beneficia al Real Madrid, porque hablamos de eso, Ancelotti a Brasil, y no del papelón que hizo el conjunto merengue esta temporada. Hola, ¿qué tal, chicos? Sí, evidentemente estamos hablando de esto, ¿no? Porque tiene que ver, me parece, pues bueno, ya todos daban por hecho que estos tumbos que ha dado el Real Madrid a lo largo de la temporada, con no poder meter de repente los goles, con las rachas negativas, con sus 14 derrotas, ha sido, bueno, pues un tema constante a lo largo de la temporada, con su sinnúmero de lesiones también en el plantel, que han sido importantes. Lo de Carlo Ancelotti es una telenovela que se ha ido desmenuzando a través de los partidos y que hoy ha llegado ya por fin a ese anuncio que tanto se esperaba. Claro, ya mencionábamos lo de Ancelotti, el Real Madrid aprovecha también para hablar de Xabi Alonso. En fin, creo que esta jugada estaba ya más que planeada, solamente el momento de soltarlo era el indicado. Bueno, pues ahora ya a falta de 2 partidos en esta recta final, parece el momento ideal, sí, ya para hacer cambio de chip, cambiar los reflectores hacia otro sector y hablar ya cada uno con su tema, ¿no? Porque lo que ha hecho Carlo Ancelotti con el Real Madrid ha sido bastante importante, será y quedará en la historia como el más ganador con esos 15 títulos, quedará en la historia. Sí. Y hay una parte donde él mismo reconoce que también el Real Madrid ya necesitaba quizás otro rumbo, otro impulso, y lo toma muy tranquilo, los términos, o sea, llega todo a un término que tiene que ser y lo ve con la mayor naturalidad del momento. Eso me parece extraordinario. 6 años, dice, nunca pensé estar tanto tiempo en un club y haberlo hecho de manera triunfadora, me parece espectacular. Así que el momento me parece idóneo, 2 partidos para que esto acabe. Además me parecía ya imposible soportar tanta presión que se venía dando por ambos sectores, tantas noticias, tantos rumores, tantas confirmaciones por otros lados. Me parecía ya inevitable que este tema se siguiera aguantando. Sí, de acuerdo, Marisa. Ancelotti se merece una salida digna, se merece un reconocimiento porque los 15 títulos lo convierten en el entrenador más ganador en la historia del Real Madrid, superando a Miguel Muñoz, superando a Zinedine Zidane, uno de sus discípulos. Pero Carlo Ancelotti también nos dejó otros conceptos en esta conferencia de prensa y vamos a repasar esto que dijo también. Dice: nunca he sentido que el Madrid no me quiera. No podría ser entrenador del Madrid toda la vida. Puede que el club necesite un nuevo impulso, justamente lo que decía Marisa, ¿no? Y no hay que hacer un drama de esto. Es un periodo que se acaba y que ha sido espectacular. No todo ha salido perfecto, pero ha habido noches inolvidables en el Bernabéu. El Madrid sacará el comunicado cuando quiera y no hay ningún tipo de problema con esto. Hernán, ¿qué le pasó al Madrid esta temporada? El año pasado elogiamos muchísimo a Carlo Ancelotti porque le encontró un lugar a Bellingham que no le conocíamos, esa faceta de goleador. Se las ingenió con Joselu como centro delantero. El año pasado tampoco tenía un suplente para Carvajal y el Madrid terminó ganando Liga y Champions. A ese equipo le llevaron a Kylian Mbappé. Pero ¿por qué estamos ahora en el mes de mayo 2025, Hernán, hablando de un fracaso monumental del Madrid, de Ancelotti, de Florentino? ¿Qué pasó, Hernán Pereira? Madrid se la creyó, venía de ganar Liga, ganar Champions, llega Mbappé, un refuerzo de categoría, uno de los mejores futbolistas del planeta, sin lugar a dudas. Y después, a ver, durante el año hubo muchas situaciones, yo casualmente le comentaba algunas en ese así punto. El tema de ponerse en esa posición de víctima, donde hay que culpar al propio Florentino Pérez, soy víctima, me perjudican los arbitrajes, eso no favorece, perjudica al futbolista lo perjudica, no abre los ojos, no hace autocrítica porque piensa que hay campañas en contra. Se equivocó Florentino en ese aspecto. ¿Cómo se armó la plantilla? Tenía la defensa central, por ejemplo, 3 defensas centrales de categoría, 3, Militao, Rüdiger y Alaba. El resto, verdad, Vallejo, Asensio, todo lo que usted quiera. Tchouaméni improvisado, pero entraba dentro de la improvisación. Hay que tener mínimo 2 jugadores de categoría por puesto. El suplente de Carvajal, un Lucas Vázquez improvisado como lateral, porque nunca fue lateral, no hizo campaña como lateral. Siempre se lo improvisó en ese puesto porque no le alcanzaba para ser un extremo con tanta llegada, con tanto desborde, con tanto gol.
entonces lo tiraron unos metros atrás, pero no tenía un suplente de categoría. Entonces, el Madrid se durmió en laureles, el Madrid entró en esa faceta de que nos alcanzó el año pasado y nos vuelve a alcanzar porque llega una figura como Mbappé. La realidad fue que el año pasado terminó ganando 2 títulos, en lo futbolístico hasta a veces superado por algunos rivales. Y en este caso, bueno, ya no termina alcanzando. Pero Florentino terminó siendo factor fundamental para esta temporada pésima del Real Madrid. ¿Responsable entonces Florentino Pérez o Carlo Ancelotti? Totalmente, Florentino Pérez. Aquí yo creo que más bien a Ancelotti se le acabó la tierra para seguir tapando huecos en el Real Madrid. José ya lo había hecho y no solo, es más, no me voy a ir solamente con Carleto Ancelotti. Lo que consigue Carleto Ancelotti con los recursos que tenía, porque ya este equipo tenía problemas de laterales derechos hace un buen rato, de centrales hace un buen rato, desde que se fue Casemiro, fíjate cómo habían las dudas de quién iba a ser ese volante 5, y lo que termina de descuadrar toda esa fórmula es la salida de Kroos, que yo creo que en parte no se esperaban que el mediocampista alemán se iba a retirar no solamente del Real Madrid, del fútbol, tal vez en su prime, y los agarró desconcentrados. Tal vez habían gastado todo, la chequera ya se había llevado todos los ceros con Kylian Mbappé, más allá de que no tuvieron que pagarle al PSG, fue mucho el dinero que hubo que desembolsillar al francés, y se fueron por la figurita y no por lo que se necesitaba. Es verdad, un 9, no había un 9 de garantías, pero de alguna manera este Real Madrid, los títulos lo dicen así, venía resolviendo. No lo pueden hacer, la enfermería se abre por completo. Fíjate cómo en la previa, más allá de que ya el título esté prácticamente perdido, fíjate cómo en la previa de este partido los únicos 2 sanos, ni hablemos ya ni de los titulares, son Asensio, que lo vas a tener, y bueno, por ahí aparece un tal Vallejo que pudiera estar, y Fran por izquierda, de los que vienen jugando últimamente. Ni Alaba, ni Mendy, ni Rudiger, Tchouaméni no ha sido solución, Carvajal se fue, Nacho se fue, o sea, realmente no hay por donde se le mire. Eso sí, hay una sola crítica para Ancelotti, no haber podido convencer nunca a los de adelante de algo que se empezó a quejar en el primer partido de la liga, cuando dijo: estamos ganando, pero no estamos convenciendo desde el fútbol, necesito más sacrificio. Tal vez ahí en el convencimiento, en el manejo de grupo, le faltó un poco más conseguir ese sacrificio por parte de los futbolistas. Pero Ancelotti es un buen técnico, no es un mago. Marisa, esto es lo que me molesta de los abogados de Ancelotti, ¿no? Hernán y Carolina de las Alas. La temporada pasada, el que confeccionó la plantilla fue el mismo presidente, Florentino Pérez. Pero la temporada pasada todo el mérito es para Carlo Ancelotti. Este año no, Florentino Pérez es más responsable. El equipo, Marisa, que le ganó 3 títulos al Madrid esta temporada, el Barcelona, Copa del Rey, Supercopa de España y la Liga. Perdón Marisa, pero pido el derecho a réplica. Corta. ¿Cuál fue la diferencia, Marisa? El técnico sí le dio una identidad, un sello y un volumen de juego, una idea colectiva al equipo. ¿No es Florentino Pérez entonces menos responsable que Carlo Ancelotti? Marisa, ¿está conmigo o está con los abogados? Marisa, discúlpame, solamente estoy pidiendo derecho a réplica y es rapidito para José. Tú mismo te das la respuesta. Pese a la confección de la plantilla de Florentino, Ancelotti gana títulos. Eso es lo único que te faltó decir. Bueno, pero te falta el pese. Pero te dejo, Marisa, te dejo. Sí, sin duda es un buen planteamiento, ¿no? Si alguien confecciona el equipo, el otro puede hacerlo jugar. Yo creo que termina siendo, bueno, pues una responsabilidad compartida entre ambos. Yo ahí difiero. Yo creo que sí, Ancelotti puede llegar a ser mago incluso para hacer maravillas con lo que tiene en la banca, con el sinnúmero de lesiones que ya mencionaban y las ausencias que hay. Pero hay otro detalle, además de lo de Lucas Vázquez, Vinicius, Rudiger y bueno, todos, Carvajal, Camavinga, todos los que se fueron lesionando y que además no va a estar en este partido, Tchouaméni, en la Liga. Se nos olvida otro tema y otro trabuco que hubo adelante, y es, ya lo mencionaban, el exceso de delanteros con la llegada, obviamente, de Mbappé,
Rodrigo pasó a tener un término secundario y a cualquier jugador que viene haciendo un temporadón, que viene jugando muy bien, que viene siendo la compañía perfecta para Vinicius, lo terminas haciendo a un lado, evidentemente porque se cima en la posición con Mbappé. Bueno, pues termina habiendo molestias, termina habiendo rompimientos, termina habiendo celos, termina habiendo complicaciones, sobre todo porque son jugadores que habían tenido el foco en ellos. Obviamente empieza a haber una elección y también, bueno, pues un extraordinario jugador Mbappé, pero también la presión de haberlo conseguido, de haberlo traído, hay que ponerlo a jugar y mandas a segundo término a Rodrigo. Y esto también termina generando complicaciones. El mismo Vinicius sintió pues este delito profesional de los reflectores que se llevó Mbappé, aunque Vinicius dijo, bueno, está bien, me voy a estar quieto, Rodrigo no está contento, podría irse para la siguiente temporada si es que llega Xavi y lo termina convenciendo o no, pero es complicado. También lo que hay adelante para poder hacer, sin duda, pues magia hacia adelante. Los títulos sostuvieron a Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. Hoy la ausencia de los mismos lo termina por condenar. Se viene un mes de mayo muy pero muy largo para el Madrid, que mañana estará jugando contra el Mallorca a las 3:30 de la tarde hora del este, 12:30 de la tarde en el Pacífico, y usted lo puede disfrutar en todas las plataformas de ESPN.